donde la cultura francesa, a través de su lengua y sus modas, pues van a ser imitadas por muchos países, en este caso estados monárquicos europeos. Entonces hay una influencia muy fuerte de la cultura y de la moda, de las ideas políticas que se van expandiendo en Europa, y mucho tiene que ver con Francia. Hay un acontecimiento muy interesante también desde el punto de vista político, una guerra entre Francia y España. Es una guerra por la sucesión, y es una guerra en donde parte de Francia y España, en esta guerra, en la guerra denominada de sucesión entre Francia y España, y además en el interior de España, es una guerra que tiene que ver con la sucesión de los gobiernos, del gobierno monárquico español. Triunfan los Borbón, y los Borbón van a empezar a introducir cambios en la estructura de gobierno, y sobre todo estos cambios están basados en estas ideas ilustradas. En este sentido, el contexto sociohistórico político del siglo XVIII va a ser determinante, sobre todo en este movimiento intelectual denominado Ilustración, que va a influir en muchos de los pensadores de la época, incluyendo al mismo Immanuel Kant. Immanuel Kant va a hacer a la siguiente filmina para que nos vayamos guiando con las filminas. Nos permiten precisarnos algunos datos y centrarnos desde luego en las ideas principales. ¿Quién es este pensador? Les pido que pasemos a la siguiente filmina, por favor. ¿Quién es este pensador? ¿Quién es este pensador? Immanuel Kant. Bueno, nace en la ciudad de Königsberg, en la región de Prusia, ¿sí? En Prusia Oriental. Hacen algunos estudios, los días de cumplir los 80 años fallece, que vivió prácticamente toda su vida en la misma ciudad, en esa misma ciudad. El fallecimiento está registrado el 12 de febrero de 1804, ya prácticamente entrando al siglo XIX. Se tiene registro que se hizo un gran requiem, un gran ceremonial. Vamos a encontrar también en la siguiente filmina algunas ideas notables de este personaje, que están identificadas como uno de los grandes, sobre todo estas ideas, o la contribución de estas ideas, están ubicadas en el campo de la filosofía. Nosotros no lo vamos a analizar como filósofo, sino vamos a analizar sus aportaciones a la pedagogía desde la obra que él escribió, y es prácticamente su única obra de filosofía. Vamos a la siguiente filmina, por favor. Algunas ideas que se le atribuyen no que se le atribuyen, sino que son de él: el idealismo trascendental, el juicio sintético a priori. De manera muy especial, en el campo de la educación, tenemos a John Locke. Vamos a tener a dos personajes que van a influir determinantemente en el campo de la pedagogía para el caso de Kant. Va a influir John Locke. John Locke es un filósofo también inglés del siglo XVII, que hace planteamientos muy interesantes sobre la crianza en las primeras edades de los niños. Y Kant
va en esta obra sobre pedagogía, va precisamente a hablar de la crianza y parte de lo que él está planteando tiene coincidencia con el pensamiento de John Locke. Vamos a encontrar a otro pensador francés contemporáneo del siglo XVIII, que es Juan Jacobo Rousseau. Con Juan Jacobo Rousseau, en la obra del Emilio, vamos a encontrar también la historia del Emilio desde que nace hasta que se convierte en un joven. En el Emilio se va narrando el proceso de formación, la educación de Emilio a lo largo de cada una de estas etapas, desde la mirada de Juan Jacobo Rousseau, y que de alguna manera influye en Kant, que por cierto hay hasta una anécdota. Decían que Emmanuel Kant tenía como una rutina de salir a caminar en un horario exacto diariamente, y en una ocasión se les hizo un tanto raro que no apareciera, y se extrañó la gente que lo veía pasar cada día, pero que ese día no había sucedido. Pues resulta que en las anécdotas que están documentadas se dice que ese día Emmanuel Kant se concentró tanto en la lectura del Emilio de Juan Jacobo Rousseau que prácticamente se distrajo, y por eso no se le había visto caminar en esa ocasión. Esa es una anécdota que está documentada y que sus biógrafos lo señalan. Este es un gran personaje en el campo de la filosofía que influyó en otros grandes filósofos del siglo XIX, del siglo XX y hasta la actualidad. Tenemos a Nietzsche, a Roussel, a Sartre, a Michel Foucault, a Habermas, y el pensamiento de Kant ha influido en los diversos campos de la ciencia. De manera también muy especial en el campo de la historia. Hay una obra precisamente de Kant que habla sobre la parte epistemológica de la historia, y que los estudiantes de la licenciatura en historia en algún momento tendrán que analizar, sobre todo allá por los sextos, séptimos semestres, donde está integrada esta parte de la teoría de la historia. Con estos datos nos podemos dar una idea de este personaje. Vamos ahora, continuando con la siguiente filmina, a rescatar algunos datos que complementan lo que acabamos de expresar. En su juventud se dice que Kant fue pues un estudiante constante, perseverante, dedicado a sus estudios, aunque no espectacular, así lo refieren. También que recibió una educación severa, estricta y disciplinaria. Esto es muy importante porque estos principios de una educación estricta, severa, donde está presente la disciplina, es una característica que está presente en la obra sobre educación, que en unos momentos más vamos a empezar a analizar. Pero sí es importante que lo valoremos porque este es parte de su formación desde su hogar, este es parte de la formación que le da el contexto sociofamiliar, y que de alguna manera también se va a ver traducida en una acción pedagógica en la obra que él señala de cómo debía educarse en el siglo XVIII. El otro es que fue educado en un ambiente luterano. Ese es otro dato también muy importante, ¿sí? Recuerden que el movimiento religioso europeo, en donde este cisma entre la iglesia
católica con las iglesias protestantes tienen una razón de rompimiento en su momento histórico, sangriento, y que dio pauta a la creación de iglesias cristianas, sí, pero no dependientes del Vaticano. En este caso, la iglesia luterana tuvo un amplio desarrollo en esta región de Prusia, Alemania, y desde luego que él estaba identificado con esta religión. Además de filosofía, pues sabía física y matemáticas, de donde fue profesor muchos años en la misma universidad donde él había estudiado. Continuando, pasamos ahora a la siguiente filmina y ahora sí, con estos dos puntos, el contexto sociohistórico y algunos datos biográficos de Kant nos permite situarnos en el tiempo y en el espacio de este personaje y rescatando algunos datos de su formación, de su origen, de sus estudios, podemos entonces entender un poquito quién era este personaje. Claro que con la invitación a todos los interesados en profundizar en este filósofo, podemos hacerlo ya a través de un estudio mucho más específico para mayor profundidad. Vamos ahora al análisis de las aportaciones que hace a la pedagogía y concretamente a través del análisis de esta obra que se llama Sobre Pedagogía. Hay varias versiones de este texto. Este es una muestra de uno de ellos. Las traducciones son diversas, las editoriales que los han publicado también son diversas, pero aquí lo que importa es de que ustedes tuvieran el nombre de la obra, Sobre Pedagogía, y sobre eso nos vamos a ubicar. Bien, vamos entonces a la siguiente filmina. Quiero decirles que para poder hacer el análisis, su servidor en este trabajo de investigación que he estado realizando, hicimos un planteamiento. Pusimos como supuesto lo siguiente. Dice, las concepciones pedagógicas del siglo XVIII fueron modificadas por las contribuciones que hace Kant sobre la educación del hombre, debido a que introduce y pone a discusión una educación integral, y aquí vale la pena recuperar el concepto de educación, hablando ya de una educación integral, no solamente la instrucción centrado en el conocimiento meramente, sino se está hablando de una educación integral. Y además se pone anteponiéndose a la instrucción, como ya lo decíamos. La discusión sobre la pedagogía fue referente para la transformación de los sistemas educativos de los siglos posteriores, enfoque que pervive hasta la actualidad. ¿Por qué ¿Por qué hacemos este planteamiento? Porque a lo largo de la obra vamos precisamente identificando que hace un planteamiento sobre educación integral. Señala que la educación no solamente es una responsabilidad de la familia y de la sociedad, sino también es del Estado. Ahí ya cambia. Aunque Platón ya lo había señalado y aunque John Locke también lo había señalado, Kant lo enfatiza y lo hace con mayor claridad cómo debía ser la intervención del Estado en la educación de las personas. Y la otra es que la educación que se recibiera en las escuelas públicas a cargo del Estado tenía que ser una educación cosmopolita, una educación que no solamente
fuera para lo inmediato, sino que formara para el futuro. Y aquí ya hay una visión mucho más amplia de la educación, y con esto, sin duda, está generando una ruta para la transformación de los sistemas educativos de fines del siglo XVIII y que se van a intensificar en el siglo XIX, y que hoy en el siglo XXI esto es un asunto prácticamente consolidado en muchos de los países donde la educación es responsabilidad del Estado, pensando en la educación básica. Hicimos algunas preguntas en la siguiente filmina. En la siguiente filmina hicimos unas preguntas. ¿Qué significa pedagogía y educación para Immanuel Kant? ¿Por qué es fundamental que el hombre sea educado? ¿Cuáles son las formas pertinentes de una buena educación para el ser humano? Estas son las ideas eje que permitieron ir haciendo el análisis de la obra. Vamos entonces a la siguiente filmina, y vamos a encontrar que en la primera parte de su obra, Kant plantea cuál es el objeto de la pedagogía y asevera que es la educación del hombre. La pedagogía es la disciplina que se encarga de la educación del hombre, pero señala que la educación del hombre no solamente debe de ser de manera individual, sino que debe de pensarse que esa educación debe llevarlo a la formación de ciudadano. Esto es muy importante, ¿sí? Porque en el siglo, por ejemplo, en el siglo XVII, cuando John Locke está haciendo un planteamiento también de la educación, él también señala en algún momento la necesidad de que la escuela ayude, ¿sí?, ayude a la formación de la persona, pero no es aún de manera enfática como lo está haciendo Immanuel Kant cuando habla de que la educación forma al ciudadano. Y esta formación ciudadana precisamente va a ser bajo la perspectiva que está señalando la Ilustración, basado en la razón y en la ciencia. Entonces, aquí también hay elementos, planteamientos ya muy concretos de una educación pública, sí, pero también laica, ¿sí? Ya no desde una perspectiva religiosa o centrada en esta orientación religiosa, como sí sucede en siglos anteriores, sino aquí está hablando de bajo las ideas ilustradas, y eso también es una ruptura muy importante que hay que valorar. Habla también de la escuela pública como el espacio creado por el Estado para delinear las nuevas ideas ilustradas de la razón y la ciencia. Le está apostando entonces a que en la escuela, en el aula, se discuta, se analice el conocimiento científico y que se favorezca el desarrollo del pensamiento basado en la razón, en un posicionamiento crítico, etcétera, ¿sí? Razón y ciencia son las constantes que se plantean. Eso también es un dato para la época de gran avanzada. Y aquí vemos cómo estas ideas que se plantearon en la Ilustración por muchos de los personajes de los intelectuales de este gran movimiento, están de alguna manera siendo recuperados por este filósofo Immanuel Kant. Vamos a la siguiente filmina. Aquí en la anterior no comentamos la anterior.
Los fines entonces, los fines de la pedagogía, dice, fíjense ustedes, el hombre es la única criatura que tiene que ser educada. Bajo el nombre de educación entendemos en efecto el cuidado, ojo aquí, que integraría la alimentación, la conservación, la disciplina, la crianza y la instrucción junto con la formación. Esta parte es muy importante que la reflexionemos aquí. El hombre es la única criatura que tiene que ser educada, pero más adelante dice, y el único que puede educar al hombre es el hombre mismo, ¿sí? Y esto pues también es muy trascendente, ¿no? La reflexión. Y implica la crianza, sí. Implica la instrucción, sí. Implica la formación, sí. Implica la integración de moral, de la moralidad, sí. Implica formar para la ciudadanía, sí. Estas son ideas de avanzada que, si bien es cierto, Juan Jacobo Rousseau, contemporáneo francés, ginebrino francés, ya lo está señalando en la obra del Emilio, y también Jean-Luc en el siglo XVII lo está también referenciando. Aquí, en el siglo XVIII, desde el análisis de Kant, lo puntualiza mucho más. Vamos entonces a la siguiente, por favor. En la obra, Kant señala que el ser humano es un sujeto que aprende, experimenta, que se instruye y que desarrolla sus aptitudes naturales, ¿sí? Cada uno de estos conceptos que se manejan ahí tienen una profundidad, tienen una intención, ¿sí? Cuando se dice que tiene la capacidad de aprender, significa que debe ser atendido desde las primeras etapas, desde que nace, ¿sí? Y hay que cuidar la crianza, ¿sí? Y hay que cuidar esta etapa de crecimiento de los niños, que eso incluye desde su alimentación, desde la atención en las primeras etapas de los cuidados de la mamá o de las nodrizas o de los tutores, ¿sí? Jean-Luc ya lo hace. Hay un tratado que tiene Jean-Luc, se llama Tratado sobre Educación, que lo escribe Jean-Luc en el siglo XVII y hace una serie de planteamientos de cómo debe ser la crianza. Y lo mismo en la obra de Juan Jacobo Rousseau en el Emilio, en los primeros capítulos, en el primer libro, habla de la crianza, cómo debe de atenderse. Y aquí Kant también habla de la crianza, pero introduce otros aspectos que vamos a ver un poquito más adelante. El otro es que experimenta, ¿sí? Esta parte de la experimentación, esta parte de la relación de la persona con las cosas de la naturaleza, está influenciado con los movimientos del naturalismo, que están vinculados totalmente con el conocimiento científico que está imperando en el siglo XVIII, ¿sí? El naturalismo, la característica central es que hay una relación total de explicación de las cosas de la naturaleza y del mundo desde el punto de vista científico. Y en ese sentido, la experimentación, el experimentar, el conocer, el experimentar las cosas para aprender de ello, se está planteando como uno de los elementos fundamentales. La instrucción tiene que ver con la apropiación del conocimiento, con el conocimiento propiamente de la disciplina. Y las aptitudes naturales
están realizadas con esta parte, fíjense ustedes, por un lado está la experiencia donde tenemos la influencia del empirismo, ¿sí? Del empirismo. John Locke, que es uno de los considerados padres del empirismo, dice que a través de los sentidos nos apropiamos del conocimiento. Eso lo dice John Locke en el siglo XVII. Y estas ideas del empirismo también las está recuperando Kant, junto con la otra corriente del pensamiento racionalista, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque podemos ver cómo la concepción de cómo educar, para qué educar y dónde educar se está clarificando. Se le está apostando a la escuela pública, pero aquí también, que también lo hace sin duda, la importancia que va a tener el maestro que requiere de una formación especializada bajo estas perspectivas también de las ideas ilustradas, y que Kant lo está haciendo. Y en el caso de las aptitudes naturales, tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia, con el desarrollo de las capacidades del lenguaje, ¿sí? Regresaría nuevamente a John Locke cuando escribe una obra llamada así, sobre el entendimiento humano, ¿sí? Sobre el entendimiento humano. Es todo un tratado donde explica cómo es que se construye el conocimiento, cómo es que se desarrolla el conocimiento, cómo es que se comprende, ¿sí? Cómo es que se interioriza, y aquí el pensamiento y el lenguaje juegan un papel fundamental. Aquí Kant está hablando también de que estas capacidades de inteligencia, de desarrollo del lenguaje, pero sobre todo de inteligencia, tienen que cultivarse, tienen que desarrollarse, y el medio para que esto se desarrolle va a ser la educación, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente filmina, por favor. Vamos a encontrar en esta otra filmina Kant habla sobre la disciplina, ¿sí? El concepto de disciplina. La introducción del concepto de disciplina. Recuerdo en estas etapas de titulación cada año, cuando los estudiantes registran sus temas de investigación que van a realizar, hay algunos temas que hablan de la disciplina, ¿sí? Y hay una preocupación de los alumnos que se estudian para ser maestros de la disciplina, y los maestros que están en las aulas pues también hablan de la disciplina, y yo creo que a lo largo de toda nuestra escolaridad hemos escuchado la disciplina, ¿sí? Bueno, pues Kant habla de que la disciplina es un mecanismo regulador de la crianza, ¿sí? Pero que debe ser desde las primeras edades, ¿sí? Desde la crianza propiamente, ¿sí? La disciplina impide que el hombre, por sus impulsos animales, se aparta de su destino, de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que precisamente en todo este proceso de crianza, desde que nace, el niño tiene que ir aprendiendo a regular, ¿verdad?, su forma de participación, de colaboración social en el entorno, ir aprendiendo reglas para la convivencia, ir aprendiendo formas ya muy específicas de carácter normativo y regulador de la conducta social en donde él está situado, ¿no? Esto es algo que lo recibimos en casa en las primeras etapas, ¿no? Es algo que podemos recuperar experiencias
muy cercanas a nosotros, ¿no? Es ese bebé, es ese niño que empieza a caminar, es ese niño que tiene 2, 3 años, es ese niño que tiene 5 años, es ese niño que va aprendiendo a respetar las cosas del otro, a pedir las cosas de manera adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos patrones normativos que se reproducen en la familia y que nos permiten formas de convivencia e interacción adecuada, deben de ir siendo aprendidas desde las edades tempranas. Y a esto es lo que él está denominando como disciplina. También la define como la acción correctiva para rectificar el camino correcto de la educación. La disciplina hace que el hombre se integre a la sociedad y aprenda las formas de convivencia. Ya lo decíamos. Entonces, el concepto de disciplina para Kant es fundamental. Y no sé si recuerden en los datos biográficos que hace un momento dimos, esta parte de formación de una disciplina rígida, dice rígida y punitiva, ¿sí? Muy fuerte, muy dura, vamos, que es lo que le pudiéramos suponer que probablemente es parte del éxito que le llevó en su trabajo, ¿no? Pudiera serlo, ¿no? Pero no entremos en esos detalles, podría ser un supuesto que tendríamos que documentarlo con mayor solidez. Vamos al siguiente concepto, en la siguiente lámina, el concepto de instrucción. El concepto de instrucción se refiere a que es la parte positiva de la educación, ¿sí? La instrucción es la parte positiva de la educación, ¿sí? Si en la etapa de la crianza la disciplina se va moldeando, se va regulando, ¿sí? Para encauzar la formación de la persona, dice, en el camino del bien, la instrucción entonces es la parte propiamente educativa, la parte positiva. ¿Por qué? Pues porque ahí se va a dar o se le va a proporcionar al estudiante los saberes, los conocimientos, la apropiación del conocimiento, el estudio de los hechos, etcétera, pero desde el punto de vista de la razón y desde el punto de vista de la ciencia, ¿sí? La ilustración debe garantizar la libertad, ¿sí? Debe garantizar la libertad, es decir, debe integrarse y respetar las normas y las leyes de convivencia preestablecidas, pero a través de la instrucción y la educación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el aprendizaje de las reglas de convivencia y de interacción no debe ser una imposición, ¿sí? Sino más bien debe ser algo consciente, algo razonado, ¿sí? Sé que es necesario para la convivencia, sé que debo de comportarme de manera adecuada, ¿sí? Porque eso es parte de, etcétera, ¿sí? Entonces aquí la razón y las ideas, la razón y la ciencia son fundamentales, pero también esta parte de la libertad, ¿sí? Esto es fundamental porque el concepto de libertad es uno de los conceptos que se rescatan sobremanera en el movimiento de la Ilustración, ¿sí? La libertad del hombre y del ciudadano. Recuerden que por eso en el siglo XVIII viene precisamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto o consecuencia de la Revolución Francesa, ¿no? Y entonces el concepto de libertad para la época e integrado en la escuela, sin duda, es fundamental. Y que la educación favorezca en la construcción del concepto de libertad en el niño o en el joven y luego ya en el ciudadano, pues sin duda para la época es de gran trascendencia. Vamos a la siguiente, por favor.
A esa correlación que hace entre crianza e instrucción, dice, fíjense, esto es muy importante porque pudiéramos analizarlo. Estamos hablando del siglo XVIII, no nos desubiquemos en el tiempo. Estamos hablando del siglo XVIII y estas son ideas que se están construyendo y que van a marcar pauta para la organización de los sistemas educativos que aún no están estructurados o consolidados, ¿sí? Los sistemas educativos de los diversos países en el mundo, ¿sí? En ese sentido, la crianza y la instrucción, dice, la crianza recae en la familia, pero también recae en la sociedad y en el Estado. Quizá con mayor fuerza, con mayor intensidad, la instrucción del Estado o en el Estado, pero la crianza en la familia. Pero dice, hay una correlación, ¿sí? La familia, la sociedad y la escuela. Qué interesante sería que en los tiempos actuales entendiéramos esto, ¿verdad? Y que no le diéramos totalmente la responsabilidad a la escuela, al maestro, ¿sí? Y al maestro, sino es la familia. En esta temporada del COVID vemos cómo esto se ha intensificado con mayor fuerza, ¿no? Los padres están colaborando y participando activamente con los maestros y el Estado y la sociedad en conjunto. Bueno, pues si esto en la práctica en el siglo XXI lo tenemos, pues imagínense en esta etapa que se están construyendo apenas estas ideas de cómo debiera ser la crianza y la instrucción. Por eso también esto justifica, por ejemplo, esto de la crianza justifica el surgimiento más adelante, ¿sí? De el jardín de niños, la necesidad de las guarderías, por ejemplo, y el derecho a la educación inicial, por ejemplo, que ahora está señalado en la Constitución mexicana, ¿no? Con esta última reforma que se hizo, donde se reconoce a la educación inicial como un derecho al que tienen los niños. Pues precisamente tiene que ver con estas ideas de educación, de pedagogía y educación, en donde la crianza y la instrucción constituyen una parte fundamental. ¿Por qué? Porque estamos formando al hombre, el futuro ciudadano, ¿sí? La educación es diferenciada también entre las clases sociales. Fíjense, este es un dato muy importante, nuevamente reitero, nos estamos ubicando en el siglo XVIII y efectivamente hay una diferencia de las clases sociales. En la primera lámina donde hablamos del contexto sociohistórico, aquí ya se menciona, ¿no? Hay una diferencia de clases sociales, el privilegio sigue siendo en un alto número o en un alto porcentaje, el privilegio está en la nobleza, ¿sí? Y la burguesía que está ascendiendo, que está desarrollándose ampliamente, como parte del progreso económico capitalista, la burguesía va evolucionando, pero también hay clases pobres, clases marginadas. En ese sentido, Kant dice que el hombre solo por la educación puede llegar a ser hombre. Y entonces esto rompe con las clases sociales. Y aquí entonces tendría o recuperaríamos alguno de los fundamentos de la educación pública, ¿sí? Fundamentos de la educación pública donde todos los que asistan a la escuela pública, independientemente del origen social o la clase social a la que pertenecen, todos tendrán derecho al conocimiento basado en la razón, ¿sí? Y basado en la ciencia. Esto también es trascendental y esto justifica la necesidad de la intervención del Estado en la creación de escuelas públicas. Aquí se está justificando.
Estamos hablando del siglo XVIII. Y además aparece otra idea de homogenizar la educación pública, ¿sí? Todos, independientemente de la región en la que se encuentren, tendrán acceso a esa educación, a esos contenidos, etcétera. Claro que en el caso mexicano, en el siglo XVIII, todavía somos Nueva España, ¿no? Somos la Nueva España en el siglo XVIII aún, somos colonia del Imperio Español, del Reino de España. En el siglo XVIII seguimos, es todavía Nueva España. Será hasta el siglo XIX cuando venga la independencia, y será a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX cuando este planteamiento de la homogenización y el avance en la educación pública, para el caso mexicano, pues será una realidad. Aunque hoy hablar de homogenización de educación tiene también algunos puntos de encuentro, ¿no? Por esta perspectiva actual de la educación inclusiva, de atender a la diversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero en el siglo XVIII se está buscando que todos los niños, niñas, independientemente de la clase social, vayan a la escuela, ¿sí? Eso, sin duda, es trascendental. Vamos entonces ahora a la siguiente, por favor. La educación entonces, ¿sí? Decíamos, la pedagogía es la teoría de la educación y la educación es la parte práctica, ¿sí? La parte práctica de la pedagogía es la forma práctica de educar al hombre, ¿sí? En ese sentido, Kant señala que la educación es un arte. Hablar de arte es hablar de una creación, ¿sí? De crear una obra, ¿verdad? Si lo asociamos con la parte artística, ¿no? Es crear, ¿sí? Es una actividad práctica perfeccionada por las generaciones a través del tiempo. Y esto también, pues, es muy importante porque vemos cómo que para la época, pues, existen ciertas formas de educar, producto de la experiencia, producto de la experimentación, que finalmente son formas de educar que se están documentando, y el mismo Kant a través de esta obra está documentando cómo debiera educarse, ¿no? Es el hombre, en esa cita del mismo Kant, dice, es el hombre el que tiene que desarrollar sus aptitudes, ¿sí? Para el bien. La providencia nos las ha puesto en él totalmente terminadas, no las ha puesto en él totalmente terminadas. ¿Qué quiere decir? Que a través de la educación tenemos que desarrollar todas nuestras capacidades, todas nuestras aptitudes, y es precisamente bajo la guía, la orientación del profesor, bajo actividades dirigidas, muy intencionadas. Y el otro elemento que integra es la parte de la moral, ¿sí? La parte de la moral, la moralidad. La moral no ubicada o situada desde el punto de vista religioso, sino de los valores humanos. Y esto pues también está relacionado con estas ideas ilustradas que prevalecen en la época. Vamos a la siguiente filmina. La pedagogía, su objeto de estudio es la educación del hombre. Por lo tanto, hay que conceptualizar que la pedagogía, en ese proceso de educación de ese hombre, hay que atenderlo entonces desde su desarrollo natural, que esto está relacionado con la crianza. Hay que cuidar ese proceso de crianza, ¿sí? Porque no lo podemos dejar a libre albedrío,
porque sería entonces entrar, así lo denomina en alguna parte de la obra, como si entrara o en un estado salvaje, ¿no? El niño, ¿sí? O sea, se le deja libre para que él vaya, la crianza de manera libre, pues es, y sin apropiarse de las formas de convivencia, etcétera, etcétera, pues obvio que va a tener serias dificultades. Precisamente al ir integrando la disciplina, la instrucción, vamos a irlo integrando. Por eso se habla de la integración social. Busca la pedagogía, entonces busca la integración social. Estamos hablando desde el pensamiento de Kant, ¿sí? Estas ideas son de Kant, no se nos olvide. Y el otro planteamiento es de que si cuidamos ese desarrollo natural y si a través de la instrucción logramos la integración social, estamos formando para el futuro, hacia el futuro, ¿sí? No lo inmediato, sino al futuro. Y eso también les digo que es muy importante porque aquí se están definiendo los fines de la educación. O sea, ¿para qué educamos al hombre? En este caso, dice, según la idea de humanidad. Y todo esto debe estar basado en la razón y en la ciencia. Aquí están las ideas ilustradas que está planteando Kant. Vamos a la siguiente filmina, por favor. Vamos a encontrar en la siguiente filmina, dice, hacia la homogenización de la educación y la construcción de modelos educativos. Él está propugnando para que los estados, entonces, si estas son las directrices de la pedagogía, los estados tendrían que crear un sistema educativo o un modelo educativo que precisamente integrara estos principios para que la educación, para la formación de esos hombres, efectivamente cumpla con estos requisitos, ¿no? ¿Qué busca? Bueno, que favorezca el desarrollo de los aspectos de la vida humana, de todos sus aspectos. Eso implica una educación integral. El concepto de educación integral que lo plantea en la primera parte de la obra, ¿sí? La otra es de que es muy importante que los alumnos, independientemente de la clase social, que asistan a la escuela, deben de apropiar el legado cultural de las generaciones pasadas. ¿Qué es esto? Pues es la cultura finalmente, ¿no? Los contenidos educativos son contenidos culturales, hoy lo sabemos, ¿sí? Contenidos culturales con los que día a día en las aulas, ahorita en los maestros y los niños, lo que están analizando en el trabajo que están haciendo en este momento de manera sincrónica, están precisamente analizando contenidos culturales. Por eso, Kant dice que al formar a la persona, tendríamos entonces que la escuela pública ofreciera estas posibilidades precisamente para que se apropie del conocimiento cultural de las generaciones pasadas. Y la otra es plantear una perspectiva de la humanidad, un futuro de la humanidad, un avance de la humanidad, etcétera. Creo que esto también es altamente valioso, significativo, porque hoy hablamos en los sistemas educativos de la formación de los niños y de las niñas para que respondan a los tiempos actuales, sí, pero también a lo que venga en 5 años, 6 años, 10 años, etcétera, ¿no? Que desarrollen esas habilidades, esas capacidades. Hoy hablamos de competencias, desarrollar esas competencias para adaptarnos a esas nuevas circunstancias que se vivirán en corto tiempo o a largo tiempo. En ese sentido, estos primeros planteamientos que se están haciendo en el siglo XVIII, sin duda, son de gran valor. Ahora vamos a pasar a la siguiente filmina, donde
Hace un rato hablamos del concepto de instrucción y decía que era la forma positiva, la instrucción era la forma positiva de la educación, ¿sí? Eso dice Kant. Bueno, ahora vamos a hablar entonces cómo debiera ser esa instrucción traducida como educación positiva, qué características debía reunir. Y concretamente, Kant propone eso. Debe ser la persona que reciba esta educación va a tener como consecuencia ser disciplinado, ¿sí? Y así lo dice. Ser disciplinado significa amansar el salvajismo, ¿sí? Cultivado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, que se va a apropiar de la cultura, que va a desarrollar habilidades y aptitudes y que precisamente a través de la enseñanza de los profesores se va a lograr que este niño, este joven, tenga este atributo de cultivado, ¿sí? Que además sea civilizado. Ese es otro concepto que introduce. ¿Qué quiere decir que ser civilizado según Kant explicado en esta obra sobre pedagogía? Bueno, que debe ser inteligente para resolver sus problemas, debe tener la capacidad de adaptarse a la sociedad y debe de tener buenas maneras, ¿sí? Eso es ser un hombre civilizado. Y eso está relacionado con el concepto también que da en la primera parte de esta obra de educación cosmopolita, ¿sí? Una educación cosmopolita está relacionada con esto, ¿sí? Y además, la parte moralizante, que debe ser la formación para el espíritu. Esta parte de la formación del espíritu, ¿sí? Es muy importante porque no solamente está hablando de la crianza, los alimentos, el crecimiento, y no solamente está hablando de la apropiación de los contenidos culturales, no solamente está hablando de que sea inteligente y que se adapte al contexto, a las circunstancias, etcétera, sino que también sea una persona, ¿sí? Con un conjunto de valores, ¿sí? Que le den la sensatez, la prudencia, la mesura, ¿sí? Cuyos valores le permitan respeto, tolerancia, justicia, etcétera, ¿sí? Y el otro elemento, y aquí está la idea ilustrada, es que aprenda a pensar la razón. Dice, si esos elementos se conjugan en una educación, en la instrucción, esta sería entonces una educación positiva y entonces estaríamos educando al hombre. Palabras de Kant. Bien, vamos a la siguiente filmina, por favor. Ya nos falta poquito, ya casi, no se desesperen. Espero que me estén siguiendo, espero que también se estén generando algunas dudas, espero que en algún momento pues anoten alguna idea, alguna duda o algún comentario. Creo que eso puede ayudarnos mucho. Les digo que estamos empezando este primer semestre más bien estamos empezando el segundo semestre, estamos en el primer día, y qué mejor oportunidad de empezar el semestre con una reflexión sobre pedagogía y educación, ¿sí? Y yéndonos sobre todo a sus fundamentos, ¿sí? A sus fundamentos de la pedagogía y la educación. Desde esta mirada de un filósofo y de un educador, porque también fue profesor durante muchos años en la universidad donde él se formó. Vamos entonces aquí, ahora en esta filmina, a recuperar ideas de la pedagogía
como teoría de la educación o la doctrina de la educación también llamada, ¿no? Entonces, Kant habla de la educación física, ¿sí? Educación física. Y hace una distinción muy interesante, y a mí me parece que esto es muy valioso. No sé si hay jóvenes de educación física, porque aquí en esta idea, de alguna manera, se está sembrando una parte de lo que dará origen a la educación física más adelante, como la conocemos actualmente, ¿no? Pero aquí hay una parte de los fundamentos. La educación física, dice, es la que el hombre tiene en común con los animales. Ah, caramba, pueden decir, sí, es la actividad de movimiento, es la actividad de interacción constante que tenemos, que está relacionado totalmente con la crianza, que está relacionado con una actividad libre, sin sentido, y que eso nos ayuda, ¿sí? Es como una actividad práctica, por gusto, por interacción, pero no necesariamente con una intención educativa, ¿sí? Esa es la primera etapa, ¿sí? Esa sería una. La otra es la práctica o moral. Dice, es aquella por la que el hombre, de ser formado para vivir en sociedad, libertad responsable. ¿Qué quiere decir? La práctica de valores, la formación de la moralidad para Kant es fundamental, porque esto es parte del equilibrio en el desarrollo de la persona, ¿sí? Y la formación escolástica, que ahí se señala, ¿sí? Son, fíjense ustedes, dice, son todas aquellas actividades intencionadas, dirigidas, que tienen un propósito, que tienen una finalidad educativa y que están totalmente relacionadas con la instrucción. Y esto se da en la escuela, se da en el aula, ¿sí? Y la otra es pragmática, en consideración a la inteligencia, está relacionada con el desarrollo de las aptitudes, ¿sí? Concretamente la inteligencia, el razonamiento. Estos son puntos que integran a la pedagogía según palabras de Kant. En la siguiente filmina regresamos nuevamente al primer concepto de educación física, y aquí aparecen dos atributos, ¿sí? Libre, como si fuera un juego, ¿sí? Digamos que son todas aquellas actividades recreativas que las haces por gusto o por circunstancia, pero no necesariamente tienen una intención educativa en un primer momento, ¿no? Por ejemplo, es el juego y es el ocio, ¿sí? Son actividades físicas, actividades prácticas, ¿sí? Entonces, si actualmente la práctica de la educación física se queda solamente en estas actividades, pues se desvincula. Pero si se articula con un propósito educativo, con una intención muy específica que busca favorecer el desarrollo de la persona, cambia la intencionalidad. Aquí se está refiriendo a esa actividad libre como si fuera un juego, ¿sí? Y menciona ahí algunos ejemplos en su obra, dice como, por ejemplo, jugar a la gallinita ciega. Hoy hablaríamos de los encantados, etcétera, ¿sí? Bueno, y la otra es la escolástica. ¿A qué se refiere? Que constituye una ocupación, ¿sí? Constituye una ocupación. Es el trabajo dirigido, intencionado. Y ojo, esto es muy interesante también. A mí me generó una serie de reflexiones profundas, porque dice que todo aquello que hace la escuela, todo, es una actividad
a la fuerza del estudiante, ¿sí? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque en las instituciones educativas, en todas, hay actividades co-curriculares, complementarias, ¿sí? Pero finalmente todas son actividades para los estudiantes que pueden entrar en esta categoría, ¿no? ¿Por qué? Simple y llanamente porque la escuela es el espacio de trabajo, es el espacio de interacción, es el espacio de la convivencia, pero la tarea central de la escuela es la apropiación del conocimiento para poder desarrollar un conjunto de capacidades y potencialidades. Entonces, todas esas actividades tienen una intencionalidad, ¿sí? Y a la que todos los estudiantes finalmente están obligados a integrarse, ¿sí? Entonces, esta parte es muy interesante. Ahora, lo trascendente es cuando combinamos la parte libre y la parte escolástica e integramos el juego con una intencionalidad didáctica, ahí ya cambia. Con una finalidad educativa integramos el juego o definimos las actividades de recreación con una intencionalidad ya muy concreta, ¿sí? Desde el punto de vista formativo, didáctico, ya no es libre, ahora está siendo intencionado. No sé si alcancen a percibir a discernir esta diferencia entre una y otra. Bien, vamos a la siguiente filmina para ir avanzando. La educación práctica, ¿cómo debiera ser? Concretamente se centra en estos tres ejes. Debe ser aquella que ayude. Una educación práctica, según Kant, es aquella que ayude a la sensatez, a la mesura, a la autorregulación de la persona, ¿sí? A la autorregulación, ¿sí? El respeto a los otros, ¿sí? A la reacción mesurada ante las circunstancias adversas que se pudieran presentar, ¿sí? El otro es relacionado o combinado con la parte de la moral, con la parte de los valores, con la parte práctica de los valores en las acciones humanas. Y el otro son las habilidades que tendrían que estar totalmente relacionadas con el conocimiento, la capacidad de pensar, etcétera, etcétera. Entonces, una educación práctica tendría que desarrollar estas capacidades. Y en ese sentido, o combinar estos elementos, y en ese sentido, obvio que era necesario crear un sistema educativo o un modelo educativo que permitiera desarrollar esta educación de la que nos está hablando Emmanuel Kant. Estas son algunas ideas que están integradas en su obra y que yo las comparto con ustedes, producto de este análisis a lo largo ya de un tiempo. En este trabajo que he realizado, no solamente me he concentrado en el estudio de Kant, sino estudié a Platón, estudié a John Locke y estudié a Juan Jacobo Rousseau. De los cuatro, el que se me hace altamente interesante, en su planteamiento pedagógico de mayor avanzada y de mucho más concreto, es el trabajo de Emmanuel Kant. Vamos ahora a unas conclusiones para ir cerrando. Por favor, Kant en su obra sobre pedagogía, en la estructura de su obra habla de dos tratados, ¿sí? Y en estos dos tratados pues se discute cómo debe formarse al hombre. ¿Y cómo debe formarse? Pues es bajo estos puntos que ya hemos desarrollado. Concluye, aunque lo reitera a lo largo de la obra, de que el hombre tiene la necesidad de ser acompañado en todo el proceso formativo, educativo, por el mismo hombre. Esto implica entonces la necesidad de ese acompañamiento por parte del maestro.
Hay un apartado muy interesante de la formación de los maestros, ¿sí? Que desde luego deben ser formados, estamos hablando del siglo XVIII, bajo esta perspectiva de la razón y la ciencia, orientados los maestros precisamente bajo estas perspectivas. Por lo tanto, implica que su formación sea sólida, ¿sí? Y está hablando de un nuevo maestro para la época, ¿sí? No solamente el preceptor, no solamente la persona que sabía leer y escribir y que se dedicaba a enseñar a leer y a escribir. O sea, eso no era suficiente para esta perspectiva que está planteando Kant. Está hablando de la formación de un maestro precisamente que pueda impulsar estas ideas ilustradas. El siglo XVIII, conocido como el siglo de la Ilustración o de las luces, influye en Kant, lo hemos estado viendo. Se manifiesta en la explicación teórica y pedagógica que hace de la educación y que varias ideas hemos ido pues comentando a lo largo de esta charla. También hemos visto, yo analicé primero a Rousseau y eso me permite encontrar un símil en algunas ideas de esta obra de Kant. Entonces, una conclusión es que la influencia de Juan Jacobo Rousseau sobre cómo y para qué educar lo hace reconocer el papel de la familia y la responsabilidad del Estado, la necesidad de sistematizar el proceso formativo instruccional que se adquirirá en la escuela, sobre todo en la escuela pública. Algo de esto ya decía Rousseau, pero Kant lo hace explícito y lo señala como un punto altamente importante, ¿no? Sus ideas pedagógicas iluminan el sendero de la educación laica. Esa sería otra conclusión, que estas ideas de pedagogía y educación que está señalando en su obra está abriendo el debate para impulsar, desarrollar y luego consolidar la educación pública, la escuela pública y la participación del Estado como una responsabilidad para educar a la población independientemente de las clases sociales a las que pudiera pertenecer y pensando en la formación del ciudadano, ¿sí? El concepto de ciudadano, el concepto de libertad, el concepto de ciudadano, el concepto de justicia, el concepto de derechos, derechos del hombre, el concepto de gobierno, Estado, son conceptos, el concepto de razón, el concepto de ciencia, son conceptos, nuevos conceptos que se empezaron a utilizar en el siglo XVIII, producto de la Ilustración, sobre todo, no hay que olvidar, y que son conceptos que van a tener vigencia hasta la actualidad y que tuvieron un alto impacto en el siglo XIX para la construcción de los sistemas educativos y modelos educativos de los países en el mundo, ¿no? Entonces eso yo creo que es altamente rescatable. En la siguiente filmina, Emmanuel Kant define a la pedagogía como doctrina de la educación, la estructura de la educación física y la educación práctica o moral, en donde se interrelacionan el desarrollo de las habilidades que pueden ser ejercicios mecánicos y la educación pragmática que se refiere al desarrollo de las capacidades de la inteligencia y la moralidad. Y yo creo que las ideas de educación laica, las ideas de educación pública y la participación del Estado, la sociedad y la familia en la educación de las personas son también datos que se rescatan y que la educación también tiene una base científica y concretamente la enseñanza. Este será otro elemento, ¿no?, de la enseñanza, ver a la enseñanza bajo una base científica. La discusión sobre la pedagogía fue referente para la transformación
de los sistemas educativos de los siglos posteriores, enfoque que pervive hasta la actualidad. En la siguiente filmina es mi afecto, mi agradecimiento por su atención. Espero haberles generado una reflexión, haber generado un interés por conocer y también entender que la educación, nuestra tarea central como profesores, sin duda es la educación, la formación, y esta profesión tiene una base pedagógica, teórica, científica, que tiene como fin la formación de los seres humanos, ¿no? Y eso, reflexionarlo, pensarlo, repensarlo, pues es algo que debemos hacerlo de manera permanente. Es un gusto estar y compartir con ustedes este trabajo. Muchas gracias. Gracias, doctor Francisco. Hemos escuchado con atención la conferencia, datos importantes como antecedente a las posturas pedagógicas actuales. Si existe alguna pregunta o comentario al público que nos acompaña en la plataforma de Meet, me dirijo para que levanten su mano y darles la palabra y presentarle al doctor si hay alguna inquietud. No veo. Bien, sé que en la plataforma de YouTube hay comentarios y hay felicitaciones al doctor por el tema que ha abordado en esta jornada, 1 de marzo. Le felicitan y agradecen por compartir este importante conocimiento acerca de pues, los orígenes de la pedagogía y las posturas que hoy en día pareciera que pasó mucho tiempo, pero siguen siendo vigentes. Le voy a ceder la palabra a la maestra Alejandra Sánchez, si puede encender su micrófono, por favor, y presentar su inquietud. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor Eduardo Noyola, por el uso de la palabra. Pues nada más para agradecer al doctor Francisco Hernández Ortiz por esta conferencia que ha sido altamente ilustrativa, que nos permite reflexionar sobre los fundamentos de la educación que actualmente estamos viviendo. Y pues nada, decirle que esto es muy importante para que los futuros docentes lo consideren y forme parte de su formación, valga la expresión. Y pues agradecerle y felicitarlo ampliamente. Muchísimas gracias por la palabra. Gracias, Alejandra. Voy a permitir a la doctora Dora Lilia Mendoza, puede encender su micro y presentar su inquietud, maestra. Gracias, doctor Eduardo. Doctor Francisco, felicitarle. En verdad, uno aprende. A mí me gusta mucho dialogar con él y me gusta mucho el disfrutar de sus conferencias, presentación de libros, porque en verdad uno aprende del conocimiento del doctor. Esa forma de llevarnos al conocimiento, a lo que hace, a la investigación respecto a la historia, y pues realmente uno aprende. Muchas felicidades. Gracias, maestra. Doctor Francisco, voy a ceder un turno más. Maestra Juana María Hernández, por favor, puede encender su micrófono. Sí, es una pregunta en cuanto a pues en la actualidad nos enfrentamos a una cultura líquida, a una cultura que fluye, a una cultura que se torna cambiante en relación a las posturas. Ya las posturas rígidas en cuanto a las concepciones, pues han quedado atrás. Mi pregunta es cómo favorecer estos principios que usted ha expuesto sobre Kant al enfrentarnos a estos nuevos esquemas de vida.
¿Puedo hacer la intervención o...? Adelante, doctor. Bueno, agradezco los comentarios que han realizado, las felicitaciones, muchas gracias. La pregunta que hace la maestra Juana María Hernández Muñiz sin duda debe llevarnos también a la reflexión y tratar de alguna manera correlacionar estos principios pedagógicos, aunque también es pertinente discernir que lo que se ha discutido ahorita se sitúa en el siglo XVIII. Sin embargo, los principios pedagógicos que plantea este personaje, muchos de ellos perviven en la educación actual y sigue siendo fundamental. Por ejemplo, en esta parte de la educación de desarrollar la capacidad o las capacidades basadas en la razón, en la reflexión, en el posicionamiento crítico, sigue estando centrado en el desarrollo de la capacidad de pensar, la capacidad de reflexionar, y eso tendría que seguir haciéndolo la escuela. La escuela en esta época también debe de situarse en el contexto sociohistórico de la globalización, de la era del conocimiento. La escuela del siglo XVIII o la escuela del siglo XIX es una institución que se concentra en la parte de la instrucción, en la parte del conocimiento. Entonces, en este momento, en la era del conocimiento, el desarrollo de ciertas habilidades, de ciertas capacidades para procesar la información, analizar la información y rescatar la información de la cantidad de información que existe, es precisamente a lo que tendríamos que estarle también apostando. Sí, es el desarrollo de la capacidad crítica, es el desarrollo para la búsqueda de la información, pero también la capacidad de analizarla y rescatar la parte sustancial. Y eso está relacionado con esa preocupación que tiene Kant, ¿no?, de desarrollar la capacidad de pensar, la capacidad crítica. Y eso es una cualidad humana y la educación en cualquier tiempo tendrá que seguirla cultivando, ¿no? Ese es un ejemplo de ese principio o precepto pedagógico que él define y que pervive hasta la actualidad, ¿no? El otro es la escuela pública, ¿no?, la importancia de la escuela pública y la importancia del rol y tarea de los maestros, precisamente para encauzar esto, ¿sí? Yo ahí me quedaría. Gracias, doctor, y agradecemos las intervenciones de nuestros participantes. Reitero las felicitaciones que aparecen en el chat de Google Meet. Finalmente estamos cerrando esta actividad. Muchas gracias, doctor Francisco, por compartir con el público asistente algunas de las aportaciones más importantes de Kant al ámbito de la pedagogía. Al público que nos acompañó en esta actividad, nuevamente a nombre de la comunidad normalista, agradezco su asistencia a este evento de aniversario de la BCN. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.